yo soy Sebastián Martínez, soy de la Universidad de Santo Tomás, como me imagino mi compañero Camilo le habría comentado antes. Soy estudiante de Ingeniería Mecánica, tengo 17 años y pues ya, eso sería toda mi presentación. Pues nada, yo soy Alejandro Vado, soy parte del grupo de mis compañeros. Esto es como de un trabajo de filosofía que nos pusieron hace ya un tiempo. Entonces, pues aquí estamos y ya ahorita vamos a empezar con la entrevista. Espero que todo salga bien. Buenos días, soy Camilo Vargas, soy estudiante de Ingeniería Mecánica. Este es un trabajo, una actividad que dejó nuestro docente de Filosofía Institucional. Es una entrevista, ¿sí? Con el fin de conocer cuál es su pensamiento, sus opiniones y sí, muchas gracias. Bueno, yo soy Carlos Beltrán, tengo 24 años, soy abogado de la Universidad de los Andes, trabajo en una multinacional, ejerzo mi profesión y soy el coordinador internacional del Movimiento Juvenil Dominicano. Bueno, listo. Entonces, como para dar inicio a la entrevista como tal, quisiéramos preguntarte primero cuál es tu nombre, dónde naciste y que si tienes familias, estás soltero, casado, tu estado civil como tal. Bueno, soy Carlos Beltrán, tengo 24 años, nací en Cúcuta, norte de Santander, y no, estado civil soltero, soltero. Ok, ¿actualmente vives con alguien? ¿Vives solo? Solo. Ah, ok, vale. Como primera pregunta más acercada hacia tu vida, quisiera preguntarte, pues ya me contestaste, viviste en Cúcuta, más o menos en qué año viviste, naciste, perdón. Nací en 1998. En 98. Pero tú naciste allá y como tal, ¿toda tu infancia estuviste ahí o naciste y Sí, viajaste a otra nací en ciudad? Cúcuta, crecí en Cúcuta, me gradué del colegio en Cúcuta y estudié después en la Universidad de los Andes. Ah, bueno. Como otra pregunta, quería decirte ¿qué tal fue el lugar donde creciste allá en Cúcuta? O sea, ¿cómo era el lugar? ¿Era en qué espectro social y cómo era vivir en ese? Gracias. Cúcuta, pues es una ciudad fronteriza, creo que eso configura mucho de la identidad misma de la ciudad. Además, otro factor es que es muy caliente, por lo cual eso es un segundo componente de la identidad y de cómo se comportan las personas. La Orden de Predicadores, que es el nombre oficial de los dominicos, está también presente en Norte de Santander, tiene una misión en Cúcuta, que es una parroquia, pero también tiene una misión en el Catatumbo, donde también hay hermanas dominicas. Mi barrio no era el barrio de los dominicos, digamos, no vivía, mi parroquia no era la parroquia de los dominicos. Yo realmente conocí la orden a nivel internacional, o sea, la conocí en Río de Janeiro, en Brasil, y después realmente me conecté con ella en Bogotá. Y por todo lo demás, creo que pues fue una infancia muy tranquila. Recuerdo mi vida como una vida muy normal en Cúcuta, de clase media, tengo dos hermanos. Mis papás, además, mi mamá es académica de toda la vida, es profesora de planta en la universidad y mi papá trabaja en el sector privado, entonces creo que es muy colombiano el promedio, diría yo. Sí. Como todos. ¿Recuerdas el barrio donde creciste en Cúcuta? Por supuesto, ¿usted no recuerda el barrio donde usted creció? Yo sí, recuerdo el mío. Tú lo Muy sigues tranquilo, frecuentando, me imagino. recuerdo que la parroquia en el barrio queda a una cuadra. O sea, es un barrio muy interesante, se llama, bueno, no le voy a decir cómo se llama, pero es un barrio muy interesante porque tiene como todavía esa vida de barrio antigua, sin ser extravagante. Entonces, digamos, es un barrio donde se puede encontrar una panadería, ¿sí? Donde el panadero saluda por el nombre todavía a sus clientes, ¿sí? Sabe más o menos quiénes son, donde hay pan artesanal hechos por ellos mismos y no distribuidos por una fábrica. La parroquia quedaba a una cuadra de mi casa, entonces era muy cerca, desde la claraboya del baño se alcanza a escuchar la música que están poniendo en la iglesia. Además había un centro comercial muy cerca y como que todo eso configura una experiencia en la que el niño se siente parte de una comunidad, creo yo, y no se diluye como
en la vida que se tiene más en Bogotá, ¿no? Que es un poco más individual, más cada quien en su apartamento, en lo suyo, y a veces la gente ni siquiera a las reuniones de vecinos del conjunto va. Yo tengo una pregunta. ¿Con quién vivías cuando eras niño? Con mi familia, mis papás y mis dos hermanos. O sea, podría decirse que vivías como con tu núcleo familiar como completo en lo que diría la sociedad, generalmente hablando. Un poquito más adentrado como en tu infancia. Tú decías que viviste en un pueblo, ¿sí? En una ciudad muy cercana a todas las personas. ¿Cuáles eran tus sueños? ¿Sí? Tus expectativas de vida cuando eras pequeño, por así decirlo. Bueno, yo creo que cuando uno es pequeño no alcanza a dimensionar las cosas. Yo siempre dije que quería ser biólogo marino, sí, en una ciudad que no, porque por supuesto no tiene salida al mar. Eh, pero siempre dije que quería ser biólogo marino. Ahora tengo talasofobia, no me baño en ríos, piscinas, tanques, estuarios, nada de esa vaina me gusta. Pero en mi infancia sostuve durante muchos años que iba a ser biólogo marino y que iba a ir a caminar con pingüinos también, siendo biólogo marino. Y ¿Qué entonces, te como... lleva a estudiar Derecho en los Andes, en Bogotá? Sí, O sí. sea, ¿cuál fue la razón de ese cambio tan drástico como en ese quiero ser? Sí, yo creo que parte de la mentalidad es que yo quería tratar de tener la mejor educación que me fuera posible. Y en ese sentido, de acuerdo a los rankings que consulté en ese momento, yo me gradué en 2015, la Universidad de los Andes era la mejor facultad, o es, diría yo, la mejor facultad de Derecho del país. Entonces, a eso le apunté y por eso terminé estudiando Derecho. Estuve en una decisión difícil porque había pasado también a otra universidad de medicina, que no tiene nada que ver, pero había logrado un cupo en medicina y al final, teniendo el cupo en Derecho y Medicina, tuve que escoger. Y Pero escogí eso. entonces, tú me dices que habías pasado a otra universidad, ¿sí? ¿Tú cuando estudiaste Derecho, tú pagaste como tal la carrera o fue por medio de alguna beca específica? Pues yo creo que algo valioso en la Universidad de los Andes es que tiene diversos sistemas de financiamiento dependiendo de lo que se ajuste a cada estudiante. El programa más emblemático, y de hecho me parece muy relevante mencionarlo, hay un programa muy bonito en el que participó también la W Radio, Daniel Samper Ospina, perdón, o sea, Daniel Samper hijo, no padre, que se llama Palante Pacífico, y que estando yo en los Andes nosotros nos esforzamos mucho por también como aportarle a ese programa, llevarlo adelante, que la gente lo conociera, y es un tema de unas becas específicas regionales para el Pacífico, que es Chocó, básicamente, principalmente, se llama Palante Pacífico el programa. Entonces, yo creo que eso es algo muy valioso de los Andes y que se resalta, y es que trata de tener como un sistema que sea blind admission, un sistema que se parezca un poco más a Harvard, en el sentido de tratar de admitir al que pueda y luego mirar cómo puede la persona pagarse su carrera. ¿Tú de pequeño trabajaste? Pues ya para cerrar como un poquito el ciclo de tu infancia, ¿de pequeño trabajaste tú No, o solo el estudio? no, mi gran pasión de infancia fue jugar tenis y leer. ¿Algún profesor de universidad o de colegio te marcó como la vida por alguna Sí, historia? sí, los profesores de literatura en el colegio, porque yo estudié en un colegio de curas españoles que eran literalmente viejitos españoles, curas españoles, y ellos tenían como un fetiche con España, y entonces no dejaban que los profesores de lengua fueran colombianos. O sea, yo me acuerdo que mi profesora de lengua, además muy chistoso, porque son los españoles que menos aman España. Mi profesora de lengua en octavo y noveno fue una descendiente vasca del País Vasco, se llama Sofía algo Meuri, y después noveno, décimo y once, o décimo y once solamente, era un catalán, los que daban lengua castellana y literatura. Y me encanta porque Mario Vargas Llosa dice en Elogio a la Educación, y en su discurso cuando ganó el premio Nobel, que lo que él más recuerda es su infancia en el colegio de los lasallistas, y cómo el hermano, no sé qué, el nombre del hermano,
les enseñaba, ¿no? Los impulsaba. Lo que yo más recuerdo es a Nacho Soriano, a Ignacio Soriano, que era mi profesor en 11, era laico, pero era catalán, y la libertad de sus clases. Yo me acuerdo que un día hizo algo que no me gustó y yo dije que yo iba a protestar pacíficamente. Y me quedé de pie toda su clase, de pie. Y él se burlaba de mí y él entraba a la refriega, él jugaba, él disfrutaba el intercambio dialéctico con los estudiantes, él no imponía su autoridad. Y si alguien estaba jodiendo mucho, le decía, vayas al rincón de pensar. O sea, vaya, salga un rato, respire, haga 3 sentadillas, o sea, airéese, vayas al rincón de pensar un rato y después vuelve. Y ese día nunca lo voy a olvidar. Él dio toda su clase y yo estuve toda la clase de pie. Bueno, y si no quería hacer un trabajo, a mí me iba muy bien. Yo no tenía que estudiar para esa clase, ya leía lo suficiente. Y entonces a mí me iba muy bien. Y como sacaba muchos 5, me podía dar la libertad de protestarle de otras formas. Entonces también recuerdo que una vez decidí no entregar un trabajo. Y yo dije, mire, la persona a la que usted me asignó en el equipo es un vago. No hace nada. Así que yo no voy a entregar el trabajo. Porque yo me puedo permitir sacar un 1 y no va a perder su materia. No. Y voy a seguir, y mi nota va a quedar por encima de 4. Esa persona no se lo puede permitir. No voy a mover un dedo, póngame el 1. Y él se lo tomó con tanta deportividad, o sea, lo entendió y dijo, así sea, así se haga, listo. Y había puesto el 1, y al otro tipo le puso el 1, el otro perdió la materia y yo. Y yo pues con un 4. Exacto. Y a mí me quedó todavía por encima de 4. Eso es interesante porque pues yo tuve como unas experiencias muy duras en un colegio que yo estuve, era militar. Y pues yo también tuve una clase, 2 horas de clase de biología, me acuerdo mucho. Biología, que esas eran química, porque las alternaban. Y nos hicieron ponernos de pie a todos y copiar la clase de pie todos. Y al final hizo un examen que todos estábamos de pie con lo que había enseñado en toda la hora. Entonces, pues es como muy, muy, muy interesante lo que tú dices, porque ya tener ese sentimiento propio de decir, bueno, voy a protestar con esta forma, que para otras personas es como un castigo. Y pues, bien porque realmente todo se tomaba como de buena forma, ¿sí? O sea, creo que Él daba mucha libertad, era él Sí, el que daba esa libertad a su clase. Después, hago un paréntesis solo porque vale la pena. Sí. Alejandro, Mario Vargas Llosa estudió en un colegio militar. Y de sus experiencias de infancia en un colegio militar sacó 2 libros. Uno, que es un relato breve, que se llama Los jefes, los cachorros. Es corto. Y otro, que es una novela que le ganó mucha admiración, pero que es más gorda, más densa, que se llama La ciudad y los perros. Aunque estudies ingeniería, creo que por tu experiencia personal sería interesante que leyeras a Mario Vargas Llosa. Específicamente esas que te digo, creo que lo disfrutarías. Y Reencamino era él el que daba esa libertad a sus clases. Bueno, listo. Pasando ya para más adelantada tu vida, queríamos preguntarte algo más relacionado con la comunidad dominica. Entonces, quisiéramos saber cómo descubriste esta vida y cómo fue tu proceso al integrarte a ella. Muy bien, pues yo les cuento, mi mejor forma de explicarlo es que todos han visto Harry Potter, o sea, ¿están familiarizados con Harry Potter o no? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, listo. Bueno, pues básicamente en Harry Potter hay 4 casas. La de los amables, que es Hufflepuff, la de los valientes, que es Gryffindor, la de los astutos, que es Slytherin, y la de los inteligentes, que es Ravenclaw. La orden de predicadores es Ravenclaw. Tienen que entender que la iglesia es una institución enorme, como si fuera una multinacional, ¿sí? Que está la parte estatal, que es el Papa como jefe supremo, que digamos el presidente, por así decirlo, y toda la parte estatal serían como los gobernadores, ¿no? Que serían los obispos. Pero aparte hay un sector privado. Como todo estado hay como un sector privado. Todas las órdenes religiosas y las congregaciones hacen parte de ese sector privado. Porque muchas, y entre esas la orden de predicadores es de las más antiguas, están sujetas directamente al Papa. O sea, su estructura es paralela, ¿sí? Y la autoridad viene del Papa. Entonces, la orden de predicadores tiene más de 800 años.
Y yo digo que la orden me encontró a mí de la misma forma que un niño que lee Harry Potter se sentiría identificado con una casa. Todo el que lee Harry Potter siempre se pregunta, ¿de qué casa soy? O sea, ¿a qué casa pertenecería? Es lo mismo. Entonces, estudiando con los Escolapios, yo fui a Río de Janeiro en 2013, a la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Allí conocí a una hermana que se me paró al lado, una gringa. Los colores de la orden de predicadores es blanco y negro. Y todo el mundo se viste así, o sea, tanto los frailes como las hermanas y las monjas, o sea, todo combinan blanco con negro. Y se me paró al lado y empezó a hablar conmigo mientras esperábamos que el Papa pasara por Copacabana, que es la gran avenida que uno ve en Río de Janeiro, la de las montañas, el mar, esa es Copacabana. Y entonces ella me empezó a hablar, me habló de Harry Potter justamente y me dijo, vea, la orden es como Ravenclaw. Busque la orden porque yo creo que usted es un Ravenclaw, o sea, que le gusta leer, que tiene una inclinación intelectual, no sé qué, bueno. Y así me surgió la duda y luego estando en los Andes yo era representante estudiantil de la Facultad de Derecho y la representante estudiantil de la Facultad de Filosofía hacía parte del Consejo Nacional del Movimiento Juvenil Dominicano. Y ella, digamos, me empezó a hablar conmigo, nos hicimos muy buenos amigos hasta hoy, Gabriela, y ella me invitó y así conocí la orden y entré en 2019, digamos, a una comunidad juvenil y luego en 2021 me eligieron coordinador nacional de Colombia y en 2022 me eligieron el coordinador internacional. Soy el primer latino en los 30 años de historia que tiene el Movimiento Juvenil Dominicano en ser coordinador internacional. Estamos con un duro en esta reunión entonces. Para seguir con este tema de los dominicos, quisiera hacerte otra pregunta y es, ¿cómo te sientes influido en el día a día con el pensamiento dominico? Y pues claramente cómo se ve reflejado en tus acciones normales. Bueno, entonces yo creo que para eso hay que remitirse a qué hace a los dominicos, o sea, como que por qué serían diferentes, o sea, por qué no franciscanos, por ejemplo. Bien. Eso se remonta a Domingo mismo. Domingo era español, vivió en el 1200 entre España y Francia e Italia. Ahí transcurrió toda su vida. Domingo. Después los dominicos se asociaron mucho a la Inquisición, ¿sí? Creo que incluso en España es muy famosa la frase ser un Torquemada. Tomás de Torquemada era el gran inquisidor de España y era dominico. Y muchos cuadros de la Inquisición representan a los dominicos. Pero Domingo era todo lo contrario. Domingo vivió en un tiempo en el que el Papa le declaró la guerra a unos herejes que vivían en el Languedoc, que es una parte de Francia. Y lo que Domingo hizo fue elegir conscientemente no combatirlos por las armas, sino decirles, yo creo que ustedes son seres pensantes, entiendo por dónde han ido, entiendo que la predicación de estos curas que viven en carrozas, que se transportan en carrozas cuando todo el mundo va a pie, que tienen palacios fastuosos mientras todo el mundo vive en casuchas, pues no es creíble. Entonces, yo quiero predicar. O sea, yo quiero... Y un filósofo alemán que se llama Joseph Pieper, después llama eso la predicación docente. Es decir, Domingo hizo una opción consciente por no los voy a matar. O sea, no me voy a ir, si tú no crees lo mismo que yo, como yo tengo el poder del Estado católico, te va a matar, sino vamos a conversarlo. Y se inventó una forma, o sea, la predicación, o sea, ¿por qué se llama orden de predicadores? Por eso, porque la opción consciente que hizo Domingo fue una predicación pedagógica, una predicación docente, una predicación socrática, ¿sí? De interrogarse, de hacer preguntas, de debatir con ellos, de razonar con ellos, ¿sí? Y después eso llegó a su máximo esplendor en Tomás de Aquino, que sigue siendo importante todavía hoy. Tomás de Aquino recoge eso del carisma dominicano y la mayoría de los libros de Tomás son cuestiones disputadas, o sea, son cuestiones disputadas. Ellos tenían debates, como que hoy dijeran, hoy a las 12:30 en el centro del claustro tal de la Santo Tomás van a haber dos profesores discutiendo sobre X tema. Y después de ahí sacaban un libro. Y muchos de los libros de Tomás de Aquino son cuestiones disputadas. O sea, el man se daba en la jeta, pero metafóricamente, con otra gente y discutían. Y de ahí sale todo. Entonces yo creo que, para resumir, el carisma de la orden de predicadores es primero la predicación,
que no es pararse en una esquina de la Plaza Bolívar, como hacen ahora, a gritar que el mundo se acaba, sino realmente involucrarse con la otra persona y dialogar. La vida comunitaria es muy importante. Domingo no concebía que la gente estuviera sola. Domingo los mandó de 2 en 2. Cuando los dispersó, les dijo, bueno, ya hay que expandirnos, los mandó de a 2. Entonces, y también la comunidad local es muy importante. Entonces, no hay vida dominicana sin comunidad. Por eso los frailes viven en convento, viven varios, más de uno. Luego también es muy importante la democracia, que es algo que la gente no sabe. Nosotros somos democráticos, o más o menos democráticos, desde hace 800 años, cuando la democracia no existía. Ya la orden era democrática, ¿sí? Y Domingo, teniendo todo el poder que tuvo, un capítulo general, que es como el Gran Congreso Mundial de la Orden, le tumbó una propuesta que él había llevado, y Domingo lo acepta. Domingo lo acepta, y no se impone pudiendo imponerse. Él quería que los hermanos que no eran sacerdotes se encargaran de la plata. Y el capítulo le dijo, no estamos de acuerdo, y votaron y perdió. Y teniendo la autoridad para imponerse, no se impuso. Y todavía eso existe en la orden, es decir, iniciamos del convento. Los frailes del convento eligen el prior, que es el líder del convento. Los priores de todos los conventos de un país, más unos socios, dependiendo de cuántos sean, eligen al prior provincial, o sea, como el presidente de ese país. Y luego, cada 9 años, es un mandato fijo, cada 9 años, los priores provinciales de todos los países, más unos acompañantes, de acuerdo a cuántos sean, eligen al maestro de la orden, que es el superior general. Maestro de la orden suena un poco masónico, yo lo entiendo, pero Domingo mismo eligió para él el nombre de maestro de la orden, como la máxima autoridad. Porque, y ahí vuelvo a la predicación docente, Domingo no entendía la autoridad como algo jerárquico, vertical, incontestable, sino que él creía que el que fuera el superior del mundo tendría que ser como un maestro, como un docente, o sea, como alguien que acompaña, que ayuda, que acompaña los silencios, que hace buenas preguntas, que estimula a la gente. Eso es un maestro, un buen maestro. Por eso el superior general de los dominicos se llama el maestro de la orden. Y yo creo que eso se ve reflejado en mi vida igual, se va trasladando. Sí. Listo. Mi pregunta es, ¿sientes que la adopción de este estilo de vida fue una decisión acertada? ¿Y por qué? Sí, vea, sí, y yo ahí le diría en una metáfora. Latinoamérica en el tiempo reciente ha tenido 2 genios, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. García Márquez era un parrandero, era un cuentero, es como el tío que se emborracha y empieza usted a contarle que se enfrentó contra el diablo en una montaña, ¿sí? O sea, el man tenía una parla extraordinaria, era parrandero, le gustaba la música, era festivo, ¿sí? Tenía una genialidad innata, pero no era disciplinado. Era genio, era más genio que disciplina. Mario Vargas Llosa es lo contrario. Mario Vargas Llosa quizá tiene menos genio, menos rimbombancia, pero más elegante, es más disciplinado, es un genio forjado en la disciplina. Jaime Bailey, que es peruano, dice que Mario Vargas Llosa es un predicador. Así lo define Jaime Bailey. Y eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Comparados con otros que son más geniales, o de pronto los franciscanos que son más radicales en su pobreza, los jesuitas que son más arrojados con relacionarse con el poder, otras cuestiones, los misioneros que se van a África no les importa nada. Nosotros, los dominicos, somos más intelectuales. Y por eso me remito a esa definición primaria de lo que decía Jaime Bailey, dice que Mario Vargas Llosa es un predicador. Yo diría lo mismo, nosotros, entre Mario Vargas Llosa y García Márquez, nosotros somos Mario Vargas Llosa. Somos más disciplinados, más estudiosos, leemos más, nuestras obras de evangelización son más intelectuales, pero eso no significa que no tengan corazón. Y con esto cierro porque me tengo que ir. Y es que cuando Domingo era universitario, los libros costaban mucho más que ahora. Ustedes sabrán que un libro de ingeniería original de los buenos debe costar un buen, al menos en derecho cuestan bastante. En esa época costaban aún más porque eran manuscritos. Domingo tuvo una pandemia como nosotros en Valencia y la gente no tenía con qué comer. Y Domingo dijo, yo no me puedo quedar de brazos cruzados, y dijo que no podía estudiar sobre pieles muertas y vendió todos sus libros originales
para darle de comer a la gente. Siendo él un estudiante universitario, que todos sabemos que los universitarios no son millonarios. Él vendió todos sus libros para darle de comer a la gente. Entonces, ahí se resume la vida dominicana. Claro que somos disciplinados, claro que somos intelectuales, claro que somos los Ravenclaw de la iglesia, pero, nunca fuera del mundo, nunca sin la gente, nunca sin los contextos en los que estamos. Y eso Domingo lo entendió. Muchas gracias. Pues digo en nombre de mis compañeros, muchas gracias por abrir este espacio con nosotros, poderlo entrevistar, dialogar con usted, comprender sus pensamientos, su estilo de vida. Y no sé si mis compañeros quieran decir algo más. No, pues más que todo eso, por abrir como el tiempo para nuestra entrevista, porque pues como tú dijiste, en realidad te estás trabajando y nos abrió un espacio. Entonces, pues sí agradecemos mucho esto y que nos hayas... Si todavía tienen preguntas, yo es que de verdad ya tengo que colgar, pero si todavía tienen preguntas, por el correo podríamos intentar agendar otro espacio. Si todavía le quedan algunas dudas o eso, con el mayor gusto podemos agendarlo. Es que justo me agendaron una a las 12:30 y no la tenía prevista. Yo esperaba poder dedicarles más tiempo. Bueno, entonces muchas gracias. Muchas gracias. Cualquier cosa queda atento en el correo Vale. si quieren, digamos, Sí. reprogramar algo más. Listo, Vale, sí señor. gracias. Vale, muchas Hasta luego. gracias. Adiós.